Ok, buenas tardes. Mi nombre es Aira Andrea Flores Acosta y el día de hoy vamos a hablar sobre La psicología de la mentira, que es un libro escrito por José María Martínez Selva. Este libro se nos fue pedido dentro de la clase de psicología criminológica que lo leyéramos y de alguna manera relacionarlo con algunos temas que hayamos visto dentro de la clase o situaciones, ¿no? Nosotros quisiéramos como hacer una comparación. Yo personalmente creo que es un tema importante, es un libro pertinente para la clase que tomamos, debido a que la mentira y el engaño forman parte de, pues, de la vida, se quiera o no, de todo tipo de relaciones humanas en todos los ámbitos, tanto privados como públicos, y en todas sus vertientes, ya sean relativas a la amistad, al afecto, a la política, a la economía, a la familia, el tema personal, todo. Y también un poco de que saber por qué se miente, como leer este libro, o por qué la gente intenta engañar, es también importante y nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, porque te brinda mucho material importante con el cual puedes hacer como una retroalimentación significativa. Menciona también que, pues principalmente el objetivo del libro es describir la conducta del mentiroso, pero también la de quien quiere descubrir la verdad, que eso es un poco pertinente para nosotros como psicólogos, pues psicólogos clínicos, o también de que alguna otra pues vertiente, ¿no? Que nos quisiéramos especializar, alguna otra rama de la psicología, como la psicología criminológica. Creo que es interesante esta temática, ¿no? Porque te, te habla respecto a detectar el engaño desde lo verbal, detectarlo, el engaño desde lo no verbal, detectar como lo fisiológico, ciertas como conceptos, ¿no? Del engaño o indicios del engaño. E igual también hablan sobre la detección del engaño en el ámbito forense, la detección del engaño en la empresa y en las relaciones comerciales. Am, Dentro del libro, algo que yo creo que es importante mencionar es que lo primero que mencionan prácticamente es que cuando alguien miente, perdón, es porque quiere conseguir o quiere evitar algo. Ya sea, quiero que una persona haga o deje de hacer algo, entonces yo voy a mentir. O quiero que esta persona piense o deje de pensar algo, yo voy a mentir. Entonces, es pues algo interesante. Dentro pues de lo que yo vaya mencionando, voy a intentar estarlo contrarrestando con temáticas que hemos visto dentro de la materia. Am, bueno, comenzamos con que existe una necesidad individual y social de saber la verdad. Buscamos información, incluso llegamos a contratar profesionales, investigadores privados, abogados para salir de dudas en temas que consideramos importantes o cruciales para nosotros mismos. También cabe pues aclarar que la sociedad tiene además la necesidad de establecer la verdad en situaciones graves o delicadas, por ejemplo, saber quién ha cometido un crimen. Eso se puede relacionar con la materia de la, tal cual como lo mencionan, es que cuando una persona comete un crimen o denuncia un crimen, um, lo primero que se tiene que hacer es hablar con ellos, conseguir su testimonio, conseguir el testimonio de personas cercanas, investigar, ¿no? Entonces se sabe que una persona puede estar mintiendo, es por ello que se buscan testimonios distintos, se busca, no sé, videos con videocámaras y todo este tipo de cosas. Am, y ahí es donde entramos un poco nosotros, ¿no? Que es algo que sí hemos estado viendo durante la carrera, que es el psicólogo o criminológico en este caso, cómo entra dentro de este tema. Pues vamos a hablar un poquito sobre eso. Un poquito acerca de la psicología criminal. No vamos a entrar mucho a esto porque pues es solo porque esto nos sirve más adelante para relacionarlo con la materia. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que mencionábamos anteriormente, ese de que queremos saber la verdad sobre si la persona que está dando un testimonio está mintiendo, sí o no, pues el psicólogo
en la psicología criminal trata de averiguar qué es lo que impulsa a una persona a cometer un delito y por qué en ocasiones este delito no le hace renunciar a su voluntad de delinquir. Que esto se suele ver mucho en las personas que conocemos en la criminología como psicópatas. Ok. Pero pues principalmente el objetivo que tiene la psicología criminológica es averiguar, descubrir y prevenir las causas que motivaron a un sujeto a delinquir o a cometer un crimen. Eso es algo que pues, tenemos que tener en mente para seguir más adelante con esta temática. Bueno, algo que se relaciona fuertemente con lo que yo creo que es pues, la mentira y el engaño y un poco de lo que explicaron dentro de esta lectura es los psicópatas y esta conducta que suelen tener ellos, que es gran parte el engañar a las demás personas para su beneficio. Y normalmente las personas pues que cometen delitos se suele conocer ya con amplia investigación y análisis que suelen ser personas con pues psicopatía. Creo que es pertinente un poquito hablar acerca de las características que hemos visto dentro de la clase referente a lo que es un psicópata y pues ese tipo de actitudes o características que lo definen. Entonces, bueno, vamos a iniciar con eso. Va a ser algo rápido. Y, ok, primeramente, algunos factores que tienen que ver con el comportamiento de una persona son factores genéticos, biológicos, ambientales y sociales. Y una vez que el psicólogo criminológico evalúa la conducta de la persona, se llega a decidir cuál es el mejor tratamiento para, pues, para lograr el objetivo que se busca, dependiendo de la situación. Y esto puede ser como atenuar su agresividad, hacer que sea consciente de su comportamiento, favorecer las relaciones interpersonales, lograr que sus impulsos mejoren, enseñar a expresarse correctamente. Fuera de esto, un poco, recuerdo esta frase que vimos en clase que dice que el neurótico siempre siente culpa, no importa si tiene responsabilidad o no en lo que sucedió. Algo interesante que mencionaba acerca de los psicópatas es que estas personas no sienten culpa, simplemente no son capaces de sentir como empatía hacia las otras personas. Ellos actúan como ligados a otro tipo de moral, a otro tipo de realidad. Bueno, cabe mencionar que en el trastorno psicopático de la personalidad, lo afectivo no está presente y los arrebatos de furia de violencia suelen ser breves, como cuando cometen esos ciertos delitos, ¿no? Que por los que están dentro de la, pues, en este caso de prisión, ¿no? Hablando un poquito acerca del caso, de lo que leíamos de cuando se hace como este juicio, el saber si está bien, si está mal, si va a ir a la cárcel o no, culpable o no. Se menciona un poco que, bueno, dentro de lo que vimos en clase, es que los psicópatas no poseen como este freno a ciertos impulsos ni miden las consecuencias de sus actos, no, a veces no son como capaces de admitir culpa o responsabilizarse sobre los hechos que han causado, aunque en ocasiones pueden admitir ciertas cosas solo si van a conseguir un beneficio propio para ellos. Puede que a lo mejor ellos ni siquiera se hicieron, o sea, es algo que de verdad hicieron, es algo que de verdad sienten, pero simplemente admiten esta culpa para recibir algo a cambio. O porque saben que de alguna manera el admitir algo los va a sacar de alguna otra problemática. O sea, siempre viendo por su beneficio propio. Y pues eso se sabe y se conoce que los psicópatas tienen una parte de su psique como desconectada de la realidad, lo cual pues hace que actúen como de manera impulsiva, de una manera que dentro de la sociedad no se, pues no es bien vista. Dentro de la carrera
hemos visto ciertas cosas, ciertos conocimientos y dentro de eso están como las estructuras psíquicas. Aquí podemos ver que los, pues, psicópatas suelen tener como esa característica de ser perversos o ser un poco psicóticos, ¿no? En es, ahorita voy a explicar un poquito por qué los perversos, que son esas personas que no sienten como mucha empatía, que lo que conoceríamos como en el psicoanálisis un poco como un psicópata es un poquito como lo perverso. Pero yo hablo, bueno, mencioné también lo psicótico porque solo por esta realidad como desconectada, ¿no? Que algunos suelen pues vivir así, con una moral distinta a la de las demás personas, con un tipo de sistema de leyes internas totalmente desconectado de la realidad, que yo creo que suele pasar en ambas estructuras psíquicas, los psicóticos y los perversos. Sin embargo, los psicóticos se puede lograr comprender que hay algo distinto en ellos, más los perversos son estas personas que según lo que vimos en clase, los tipos de psicópatas y síntomas de psicópata se asemejan más a ellos. Y hablo de todo esto porque los psicópatas son expertos en el ámbito del engaño y la mentira, sobre todo en la manipulación también. Y ahorita voy a hablar un poquito más sobre lo que menciona el libro sobre pues la manipulación, credibilidad, los crédulos y pues todos estos temas. Bueno, dentro de los psicópatas existen los primarios y los secundarios. Los primarios que no responden al castigo ni a la desaprobación social de lo que hacen y los secundarios que reaccionan ante una situación de estrés o presión del entorno. Son gente audaz o aventurera y quieren establecer sus propias reglas. Yo consideraría que un poco los primarios serían estos que conocemos como con el trastorno como antisocial de la personalidad y los secundarios probablemente también tengan otro trastorno, pero son aquellos que pareciera que no tienen nada, porque son personas que tienen como cierto como encanto, cierto, o sea, atraen a las personas, son personas inteligentes, que parecen totalmente y son como capaces de lograr como sus objetivos, ¿no? Y aquí tenemos algunos de los síntomas de los que son los psicópatas, que, ok, son locuaces, tienen encanto superficial, que es lo que mencionaba, egocéntricos, parecen tener una gran autoestima, necesitan estimulación y tienen tendencia al aburrimiento, tienen una mente patológica, o sea que de alguna manera pues su psique no trabaja como trabajaría una mente que se considera pues normal, como se ven, yo creo que en los neuróticos, ¿no? No sienten remordimiento ni sentimientos de culpa, por esto es que engañan y mienten de una manera muy, muy fácil. Ellos no llegan a ponerse como en los zapatos de los demás, les falta empatía. Es por eso que pueden a veces dañar a otros sin importarles absolutamente nada. Falta de control sobre su conducta, conducta sexual promiscua, problemas de conducta precoces, son impulsivos, suelen ser irresponsables, delincuencia juvenil, versatilidad en conducta criminal. Claro que no, cabe recalcar que no todos tienen delincuencia como algún tipo de delincuencia juvenil, simplemente este tipo de, por ejemplo, este punto en especial se puede comparar o se puede contrarrestar con otro tipo de acciones, que es, por ejemplo, el hecho de que, como engañar a alguien para conseguir algo a cambio, que es lo que mencionaba anteriormente. Tal vez no es algo por lo que han sido como detenidos o algo, porque es como algo más como sencillo, pero el jugar con las personas y tener ese tipo de conductas negativas hacia ellas, yo creo que puede contrarrestarse. Y ahorita vamos a hablar un poquito más, ahora relacionarlo un poco con el libro, aunque yo creo que se ha estado relacionando correctamente. Dentro de la lectura se habla un poco acerca de, en un apartado sobre salvar la propia imagen. Y yo creo que aquí es interesante un poquito hablando sobre los como criminales o psicópatas, pues quitando de lado también un poco
que todos los criminales son psicópatas. Pueden tener alguna psicopatología, pero conocemos que hay personas que incluso, no quiero romantizar esto, pero llegan a hacer como cosas de mal porque es lo que saben, es lo que aprendieron o es lo que tuvieron, es la oportunidad que ellos tuvieron como de trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como robar, narcotráfico, pero este, como pasos más, digo, como posiciones más bajas. Y bueno, este apartado que les digo sobre desarrollar la propia imagen, habla acerca de querer como salvaguardar ante los demás una determinada imagen que pensamos que estas personas tienen acerca de nosotros o de uno mismo. Y pues esta necesidad de que necesitamos crear en los demás una buena impresión, intentando pues controlar, ¿no?, la imagen que se forman de nosotros. Hablo un poquito acerca de esto relacionado con lo que acabo de mencionar sobre las personas que, pues que no todos los criminales, yo creo que son considerados psicópatas, todas las personas que han sido, que están en prisión o algo así, porque son por distintas razones. Pero esto lo podemos relacionar un poco respecto al, por ejemplo, primero los psicópatas. Ellos no mienten acerca del todo de su propia imagen, sino que ellos se perciben a sí mismos como se están describiendo, ¿no? Claro que pueden llegar a mentir cuando quieren lograr o identificar algo en específico o conseguir algo en específico con cierto tipo de personas y saben que mintiendo de alguna manera van a lograr eso. Pero cuando se habla sobre ellos mismos, sobre el cómo se perciben, no mienten del todo ahí. Porque como mencioné anteriormente, una de las características es que estas personas suelen ser egocéntricas, o sea, que todo gira alrededor de ellos y ellos tienen el ego muy grande. Hablando un poquito acerca de otros criminales que tal vez no sean considerados así, como con ese tipo de características de los psicópatas, se puede como apreciar, yo creo que en ciertas, como, yo creo que lo hemos visto como en películas o series o documentales, este tipo de casos, ¿no? De personas en específico que mantuvieron como este tipo de vida separados de sus familiares porque aún querían salvaguardar esta percepción que tienen de ellos, de que son trabajadores, de que no, pues no hacen conductas delictivas y pues trabajan conforme a la ley, ¿no? Entonces uno miente y miente para hacer crecer y satisfacer esta idea de lo que quieren que los demás piensen de ellos mismos. También, pues sí, un poquito vamos a dejar ese tema hasta ahí. Se me había ocurrido como otro ejemplo, pero yo creo que vamos a pasar a el tema de la credulidad, ¿no? Que me pareció como interesante como mencionarlo dentro de pues este contexto con la psicología criminológica, porque creo que dentro, por ejemplo, si llegamos a trabajar en esto de la psicología criminológica, llega una víctima y normalmente podemos ver la credulidad en ellas, ¿no? Cuando se trata, yo creo, un poco de lo que es como tal vez abuso físico, violencia, ¿no? Esto, violencia física, que llega una mujer, su esposo la golpea, su esposo aplica distintos tipos de violencia hacia ella. Entonces, no sé, algunas de las preguntas que tal vez a mí se me ocurrirían porque nunca he estado en ese contexto, yo lo digo desde tal vez lo que hemos visto en clase, yo como psicóloga en un ámbito un poco más empático, aunque se conoce y se dice que no, los psicólogos dentro de estos ámbitos no suelen ser los más amables y los más lindos como se suelen ver dentro de la terapia psicológica, sino que suelen ser como más crudos, como hacerte revivir como estos momentos negativos que has tenido dentro de la vida. Como, bueno, me estoy desviando un poco, pero creo que ese sería un punto, ¿no? Que yo le pregunto, ¿por qué no te fuiste? ¿Qué es lo que te mantenía ahí? No, pues me mantenía que después lloraba, me decía que me amaba, me, me daba, me pintaba
cielo, las estrellas, la luna y todo eso. Entonces, a lo que habla el libro es que la vanidad, no estoy diciendo que sea esta tal cual el caso como la mujer es vanidosa, pero así lo menciona el libro, yo ahorita voy a explicarlo bien, es que la vanidad nos lleva a admitir fácilmente los halagos y el amor, y por esta parte nos hace crédulos, ya que también el amor como este apasionado nos embarga al momento en que nos sitúa como en ese estado mental como poco propicio para un análisis objetivo, crítico de la conducta que está teniendo la otra persona, como la su verdadera. Mantenemos como esta parte idealizada. Y yo sé que el círculo de la violencia em, es mucho más grande de lo que yo estoy poniendo aquí, pero estoy intentando como de alguna manera conectarlo a la clase y a lo criminal. Entonces yo creo que uno es crédula en este tipo de situaciones porque verdaderamente tú sientes amor por esta persona, aunque o sea, te violente, y tú crees, ¿no? Estas palabras aunque vuelven a suceder. Entonces hay una frase curiosa, bueno, interesante que me pareció, que dicen, si aman de veras, no hay mentira burda que no les resulte creíble cuando les conviene ser crédulos, ¿no? No sé, me pareció interesante esta frase que venía dentro del libro. Am, y también nos decía que a veces no nos debe extrañar que muchas veces la propia víctima del engaño da la impresión de que desea ser engañada porque está viviendo como en este círculo de mentiras que al final la mantienen am, pues relativamente feliz, acostumbrada, y que pues puede ocurrirle como a muchas personas distintas en diversas situaciones, ya sea como maridos, esposas, médicos, periodistas, ¿no? Te lo ponen. Yo ahorita lo estoy como relacionando un poco a esto de los esposos, la violencia, etcétera. Y pues prácticamente menciona también el libro que a las personas nos gusta pensar que estamos rodeadas de gente que es sincero con nosotros y que el mundo funciona sobre pues sobre esta base de que las personas que nos rodean tienen sentimientos y son fieles, y sentimientos puros hacia nosotros, porque es lo que necesitamos creer. Am, bueno, ahora quiero hablar un poquito acerca de el tipo de mentiras que también aparece en el libro, que es la ocultación y la falsificación. La ocultación es cuando se esconde o se calla un hecho u opinión, y la falsificación, fabulación, es como ajá, la fabulación o creación de toda una historia, todo un contexto, todo, o sea, mentira. Entonces, bueno, se sabe que el mentiroso engaña suprimiendo la verdad a través de silencios, descripciones vagas o muy generales, y evitan preguntas y como que fingen cierto tipo de emoción, ya sea sonrisa, ira, o pueden llegar hasta incluso fingir enfermedades, ¿no? Y esto es la ocultación, todo esto que mencioné. Am, y tenemos la falsificación o fabulación, que consiste en la presentación de información falsa o en la invención de una historia falsa para confundir o engañar. El mentiroso proporciona narraciones, datos, detalles o explicaciones como si fueran ciertas. Yo creo que eso es interesante dentro de la práctica, porque nos vamos a topar con mucha gente que, dentro de la práctica psicológica, am, que miente. Entonces, consiste, obviamente, dentro de la terapia tú te esperas que una persona normalmente oculte ciertas cosas, ¿no? Que es esto que mencionan en lo de la ocultación, que es normal mantener algunas cosas para nosotros mismos, pero también están estas personas que se crean escenarios que no están sucediendo, que son todas ideas suyas, que eso también se puede ver en estos tipos de trastornos, tal vez el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, que suelen crearse a veces cuando la enfermedad no está como bien guiada, medicada, con la atención correspondiente, crean como todo este tipo de ideas, ¿no? Que también lo podemos ver en criminales, en psicópatas, ¿no? Como para hacerte creer que como un cierto contexto, ¿no? Como esta situación en la que, no sé, tal vez una pareja, el esposo es
tiene como estas características de ser un psicópata. La mujer se entera de que, no sé, tal vez lo engañó, encontró cosas extrañas, entonces empieza como a crear todas estas historias de que no, es que las mujeres me siguen, yo pongo límites, no sé, entonces como toda una narración que es falsa. Y bueno, creo que en ese tema, creo que ya sería todo. Voy a hablar un poquito acerca de, del engaño, ¿no? En otro contexto. Ahora entrando un poco más a esto de la psicología del mentiroso, se habla también un poco acerca de esas actitudes y emociones que suelen sentir, por lo que suelen pasar, ¿no? Las personas que al momento de mentir, y creo que es algo pertinente para llevarlo a cabo dentro de la práctica, que el comportamiento de las personas que tienen algo que ocultar y que deben responder preguntas comprometidas se suele corresponder con ciertas actitudes básicas que mencionan que es la negación, la minimización, la racionalización, el distanciamiento, el autoengaño, controlar la situación y el ataque personal al interrogador. Creo que no, bueno, no es necesario explicarlas porque prácticamente el título es un poco lo que están, tal cual se explica, ¿no? Y creo que este tipo de situaciones las puedes ver en cualquier ejemplo. Yo creo que ya he mencionado, por ejemplo, lo de la infidelidad que acabo de mencionar. Primero se niega, después se hacen pequeño, después es como de que piden disculpas, justifican el hecho, después como que este distanciamiento, ¿no? En el que se valora como lo que está sucediendo, las implicaciones personales que están sucediendo, que esto le puede pasar a cualquiera, son cosas de la vida, etcétera. El autoengaño, ¿no? Aquí empiezas tal vez tú a mentirte a ti mismo y de que no, es que yo la estaba pasando muy mal y bla, 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 ¿no? Cuando tal vez no es cierto. Controlar la situación, ya que aquel individuo es consciente de su nerviosismo, aquí va a intentar controlar y limitar cualquier conducta provocada por aquello que le está poniendo nervioso, etcétera. Y al final es el ataque personal al interrogador, por ejemplo, en este caso de la esposa, ¿no? Que sea la interrogadora. Eh, este ataque que empieza como a atacarte a ti, como tal vez forma de proyección o forma o cualquier otro tipo de forma solo como a la defensiva puede ser. Esto puede ser también un indicador de culpabilidad, como bien establecido dentro, bueno, de lo que menciona el libro, es como algo que suele pasar en las personas que sienten, pues que tienen, o sea, tienen la culpa. Am, y bueno, creo que sería todo por mi parte. Creo que ya hice un poquito de análisis del libro a un poco de la clase. Entonces, pues muchas gracias.